que el miedo es una percepción, ¿no? Y la percepción es la manera que yo tengo de procesar las cosas, ¿sí? Sí. No todos tenemos el mismo punto de vista. ¿Cómo están? Yo soy Cintia. Yo soy Nico. Y esto es Viernes de Podcast. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Encantados de volver a estar otro viernes más. Y hoy tenemos un tema muy lindo para tocar. Creo que esto también se refiere un poquito a los tiempos que estamos viviendo. Así es. ¿No? Hay guerra, bueno, ahora ya se declaró el cese de fuego, pero quiero que hoy podamos charlar un poquito acerca de los miedos. ¿Cómo están? Los saludo también a todos los que están ahí con nosotros. Muchas gracias por otra vez sumarse a este video. Para nosotros es un hermoso privilegio que puedan estar, puedan compartirlo también, puedan darle su like, sus cariños y sus preguntas también que surjan. Me encantaría que también en los comentarios después puedan dejarnos sus preguntas. Exacto. En cuanto a qué es lo que quieren que hablemos para el próximo podcast. Así que lo que ustedes quieran que podamos nosotros charlar, está bueno que nos dejen sus preguntas y demás. Y hoy es un tema muy importante que de verdad también surge mucho en este tiempo. Y una de las preguntas que también, como decíamos, es algo importante, pero hoy en día se preguntan mucho, es el miedo en sí. El miedo que podemos tener, llegar a tener muchos miedos a todo, pero me gustaría saber, a ver, primeramente, ¿a qué tenés miedo? ¿A qué tengo miedo? ¿O tuviste miedo? Sí. Y vos decís, hoy en día ya no sé. Claro. Yo era, por ejemplo, bueno, creo que es el miedo clásico que ha tenido la gran mayoría, que me pasaba a mí, que era el miedo a la oscuridad. ¿Quién no tuvo miedo a la oscuridad? Sí, ¿No? la verdad. ¿Quién no tuvo miedo a ese momento que se apagaban las luces en casa? Y ya veías una forma, sí, veías algo. O te tenías que ir al baño y ay, no, ¿y cómo justo te haces? agarraban ahí al baño. ¿Cómo haces para ir? En el caso mío, yo me acuerdo que, bueno, nos mudamos a la ciudad donde vivimos hoy y yo vivía en otro punto, en otra ciudad. Y cuando nos mudamos para este sitio era todo campo. Claro, sí. Estoy hablando hace más o menos 23 años. Era todo campo. Y recuerdo que la casa, justamente donde nos mudamos, el campo daba en la parte de atrás. Oscuridad total. En esta ciudad yo conocí de otras ciudades, si nos miran, o de otros países, no sé si existirá. Acá en Argentina seguro que sí, pero de otros países quizás si nos miran, quizás no entiendan de lo que voy a hablar. Pero muchos que conocen el campo y demás cosas sabrán que existe una famosa que se le dice bomba, que es para sacar agua. De agua. ¿No? Es una especie de canilla muy grande, de hierro, y tiene una manija gigante, ¿no? Y bueno, resulta ser que cada noche teníamos que ir a buscar, o tenía que ir a buscar agua a esa bomba que quedaba al costado de mi casa para cargar los baldes, ¿sí? Para tener la noche. Era precaria la casa donde habíamos venido a vivir. Entonces, como no había una buena instalación de agua y esas cosas, había que cargar los baldes. Y recuerdo que en la noche me mandaban a cargar a mí, así que yo, como tenía miedo a la oscuridad, imagínate todo el campo atrás, oscuro. Habíamos adquirido 2 terrenos. En uno estaba en la casa y el otro terreno estaba vacío, digamos, todo con pasto, yuyal. Y no había mucha luz. Entonces yo recuerdo que cada vez que yo salía a cargar el agua, siempre me mantenía mirando para atrás hacia donde estaba el campo. Claro, porque me daba el miedo, el temor de que algo se aparezca, de que algo suceda. Pero bueno, después de grande ya está, uno se da cuenta que era cosa de chico, ¿no? Así es. ¿Vos? ¿Miedo a algo? Por ahí... ¿Parecido a eso o no? ¿U otra cosa? Sí, la oscuridad siempre, como decías vos, siempre hay algo... yo no sé por qué, será porque desde chico siempre por ahí saltan, ¿viste? No sé, uno empieza a ver películas de terror y siempre pasan en la oscuridad y bueno, te pasa que a veces y puede que llegues a tener eso. Sí, puede ser un poco de miedo a eso, pero también hoy me pasa que hasta el día de hoy,
por ahí soy muy miedosa a las tormentas, ¿no? De repente sé que se viene la tormenta, arranca el viento y de repente el trueno tan fuerte, por ahí, ay, ya enseguida. Y cuando estamos acostados yo me preparo para tu salto, porque cuando se ve ya el relámpago, atrás de eso va a venir el trueno, entonces me tengo que preparar, mucho porque vos vas a saltar en la cama. Sí, no, es un montón, no me gustan. Pero bueno, son muchas cosas. Después, bueno, obviamente hay miedos no sé, a clases de animales, ¿no? Tenés miedo a esto, al otro. Está el miedo y está el que te da impresión. La impresión, claro. ¿No? Que te da esa cosa de tocarlo, porque quizás es un animal que uno sabe que es sucio, sí. ¿no? Sí, o que es peligroso. Bueno, en el caso de las mujeres pasa mucho, por ejemplo, en los tiempos que los sapos andan por las calles, por la vereda. Sí, por favor. Claro, sí, da impresión. No, a mí no me da miedo, pero sí. Esa impresión de agarrar, no sé, una araña, no, sí, claro, no, obvio, una víbora. Bueno, víboras ya estamos hablando de quizás correr un peligro. Pero viste que también... Pero por acá hay. Sí, por acá hay. Es más, han aparecido por ahí en los yuyos. Digo, decís, ¿qué? Pero a veces no son venenosas. A veces no es tanto, pero... Claro, no es tanto el miedo, sino claro, la impresión. La impresión, el asco que te produce. Obvio. Bueno, lo que sí también tengo miedo, y es algo real, gracias al cielo, espero que nunca me pase, es tener miedo, bueno, pero y encima que me encanta ver, eso sí me encanta ver las películas, no sé por qué. Los tiburones. Ay, los tiburones. A ver, porque no sé por qué, pero a ver, y a mí me encanta el agua, me encanta el mar, y siempre pasa que veo una noticia, no sé, en Mar del Plata, anda un tiburoncito de esos chiquititos ahí. Digo, no, ¿cómo puede ser? A ver, cuando el video quede colgado, que la gente pueda escribir ahí en YouTube y dejarnos en los comentarios a qué le tiene miedo. Obvio, por supuesto. Porque todos, ¿no? Sufrimos tenemos miedos a algo. Ciertos miedos en la vida. Sí. Pero hablando un poquito acerca de esto, de lo que estamos hablando del miedo, yo me di cuenta que hay ciertos miedos que con el tiempo van pasando, ¿no? Entonces eso nos da a entender también que hay miedos que son temporales y van de acuerdo a nuestro proceso de crecimiento. Porque, por ejemplo, yo te conté que le tenía miedo a la oscuridad cuando era chico, ¿no? No solamente, mira lo que se me viene, me iba al colegio, iba al colegio a la mañana. Hay un colegio acá, en Alejandro Korn, donde vivimos, que, bueno, antes era 7º grado, ahora ya es 1er año, ¿no? Cambiaron la forma de llamarlo. Y yo me acuerdo que cuando pasás a 7º o a primer año de la secundaria hoy en día, tenés que ir sí o sí al turno mañana. Así que, bueno, yo venía acostumbrado de ir a la tarde, de repente tenemos que ir a la mañana y en el invierno... Claro, está oscuro. Está oscuro. Y había un famoso cuento de una famosa calle acá en Alejandro Korn, conocida como la San Martín, la que te lleva a los puentes, quizás alguno sabe. Qué bueno, que pasaban cosas, ¿no? Que se te aparecía, no sé, la pata de cabra, yo qué sé, se te aparecía la mula. Entonces, claro, cuando estábamos llegando a esa calle, yo recuerdo que salíamos corriendo a ver quién cruzaba primero y no, el último se llevaba el mayor miedo. Pero uno cuando va creciendo, hay ciertos miedos que van quedando a un costado. Porque hay miedos que son producto de la temporada que estoy viviendo, ¿sí? Y no van a ser para siempre. Entonces, yo creo que la clave está en no quedarse, en no aferrarse a un miedo como que va a ser para toda mi vida, ¿no? Sino que en algún momento yo lo voy a superar. Claro, hay que aprender a vencerlos, a que bueno, yo tenía miedo a... pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para enfrentar ese miedo? Porque hoy, a ver, vamos a hablar, como dijimos, hicimos un hincapié en cuanto al miedo, hay muchas cosas. Pero hoy en día podemos hablar del miedo, el miedo a lo que, a ver, puede ser de una madre, miedo por sus hijos, puede ser el miedo a un desafío nuevo.
tengo miedo, ¿cómo hago? Tengo miedo, ¿cómo hago? ¿No es cierto? Un miedo, podemos decir, a un problema que se me surgió en casa. Mirá, lo que se me viene en cuanto a lo que vos estás diciendo. El miedo no va a evitar la consecuencia. Eso es algo que tenemos que saber. El miedo no va a evitar la consecuencia. Uno puede tener el miedo, vos me nombraste recién los padres que tienen miedo, ¿no? Quizás hoy en día lo más común que escuchamos es un chico de 10, de 11, de 9, de 12 años fumando, drogándose, conociendo ya la calle. Y los miedos no van a parar las consecuencias. Uno tiene que aprender que las situaciones se enfrentan, la vida está para enfrentarla, ¿no? La vivimos día a día y cada día trae su propio afán, ¿no? Es decir, cada día tiene sus propios peligros, cada día tiene sus propios problemas, así como cada día tiene sus propias victorias también, tiene sus cosas buenas. Pero aferrarme al miedo no va a evitarme una consecuencia. ¿Se entiende? Decir, ay, qué miedo a que a mis hijos, no sé, que mi hijo se equivoque en una relación. Y el miedo, por más que vos te aferres al temor, eso no va a evitar que pueda tener una falla en una relación, que le pueda ir mal en un noviazgo. O en un trabajo, o en algo. Qué miedo a, no sé, a emprender. Eso no quita la consecuencia de que porque vos tengas miedo no va a pasar nada. No, al contrario. O sea, las consecuencias van a venir igual independientemente del miedo. ¿Sí? Consecuencias buenas como cosas malas que suceden en la vida. La vida está llena de todo. Jesús dijo que en el mundo habrán aflicciones, pero que confiemos porque Él venció al mundo. Entonces, por ahí, como primer punto, a raíz de lo que estabas comentando, es dejar en claro esto, ¿no? Que la gente no tome el miedo como que si lo esquivo también la consecuencia. ¿Se entiende? No, hay que entender que lo vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. El miedo, yo soy papá, bueno, mi esposa, tenemos 2 hijos, y yo no me puedo poner a decir, uy, qué miedo que me da el día de mañana que mi hija tenga un novio, ¿no? Bueno, es inevitable. Hay cosas que son inevitables independientemente del miedo que vos tengas. Tal cual es inevitable. Inevitable también, al menos me pasa a mí también, por ejemplo, Bauti, bueno, tenemos a nuestro hijo que juega a la pelota y es inevitable que no le golpeen. Claro. No decís, no, que no quiero que me golpeen al nene, pero a ver, jugar a la pelota es lógico, es un deporte de contacto. Pero es verdad, y que en esta vida hay cosas que, a ver, las tenemos que enfrentar. Hay situaciones, sea el trabajo, sea el estudio, sea el salir, la ama de casa que está en casa y que tiene que salir a llevar a los chicos, tiene que hacer las cosas de la casa y demás. O sea, uno tiene que enfrentar a hacer las cosas, se tiene que salir. Pero creo que hay como una diferencia, ¿no? Entre los que estamos y decimos, bueno, tengo miedo a esto, pero sé que no estoy solo, ¿no? Solo en el sentido de que no es que tengo una familia o que estoy de pareja, sino que, o con matrimonio, sino que sé que alguien está conmigo siempre y ese es Jesús, ¿no? Pero también está la otra persona que no, obviamente, que no lo conoce o no sabe y piensa que algo le está surgiendo, algo está pasando, cómo lo enfrenta. Pero igualmente hay gente que sabe que lo tiene a Jesús, pero aún así tiene esto de que no sabe cómo enfrentar, a veces se encierra en esto, o gente que todavía le falta esto, el acostumbrarse a que Jesús siempre está con uno, y tal vez el miedo se apodera tanto, el miedo se alimenta un montón de nuestros pensamientos. Yo creo que... Bueno, ahí viene. ¿Quién maneja el miedo? Por ese lado viene, porque el miedo es una percepción, ¿no? Y la percepción es la manera que yo tengo de procesar las cosas. ¿Sí? No todos tenemos el mismo punto de vista.
yo qué sé, viste que salía en las redes, salía, por ejemplo, que ponían un cuadro de un color y una persona decía que era un color, otra persona decía que era otro color, sí. como que engañaba, ¿no? Sí. La vista. Pero eso es según la percepción, claro, según lo que yo proceso. Claro. Entonces, el miedo pasa por ahí. Vos nombraste los pensamientos, sí. ¿no? Y es según cómo lo proceso yo también. ¿Por qué? Porque quizás a lo que vos le tenés miedo a mí no me cause nada. Claro. Y quizás a lo que yo le tenga miedo a vos tampoco te cause nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos percepciones diferentes, claro. formas de procesar las cosas de una manera distinta. Entonces, vos recién me decías, ¿no? ¿Cómo, bueno, uno que tiene a Jesús en su vida, lleva por ahí los miedos, lo maneja de otra manera, ¿no? Diciendo, bueno, confío que no estoy solo, que no estoy sola. Y por ahí me nombraste la persona que no tiene a Jesús, que no conoce de Jesús. ¿Cómo enfrenta ese miedo? Yo creo que una de las cosas claves para enfrentar el miedo es cómo lo veo. ¿Sí? Es cómo lo veo. Porque a veces no es tan grave como nosotros lo pintamos. ¿Se entiende? No es tan grave como nosotros lo pintamos. Entiendo. Creo que siempre está bueno rodearse, como punto quizá número 1, rodearse siempre de gente positiva. Eso. Influye mucho la gente que nos rodea, ¿no? Porque si yo me rodeo de gente que tiene la misma percepción que yo tengo de las cosas, y todos vamos a caer, si yo tengo miedo, vamos a caer todos en el miedo. Claro. Si yo me tiro al pozo, porque yo veo que el pozo es bueno, y los que me rodean tienen la misma percepción de las cosas, y terminamos todos en el pozo, gritando a ver quién nos saca de ahí. Entonces creo que tiene mucho que ver también la gente con la que nos rodeamos. Hay un dicho que usamos acá en Argentina que dice mejor solo que mal acompañado. Mal acompañado. Esto me hace pensar un poquito en David, ¿no? La historia de David apasionante frente a Goliat, ¿no? Que pensar que en aquel entonces te enfrentabas con personas de 3 metros. Claro, existían los gigantes. Los gigantes. Pero esto me viene a la memoria, digamos, haciendo hincapié en lo que te estoy diciendo, que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Porque vos fíjate que la Biblia dice que Goliat durante 40 días estuvo desafiando al pueblo de Israel, ¿no? Goliat era un paladín. El paladín representaba al capo de los guerreros. De los guerreros, ¿no? Sí. No lo había vencido nadie, vamos a imaginarlo, con trofeos, con medallas, con diplomas. Sí, experiencia en pelea, en guerras. Exactamente. Entonces, claro, era el mejor de su equipo y lo sacaban de tal manera que los filisteos nunca pierdan. Y dice la Biblia que Goliat salió durante 40 días a enfrentar al ejército de Israel. Estaba Saúl, el rey Saúl de turno, y David solamente era un pastor de ovejas, que no estaba muy registrado, que digamos. ¿No? La Biblia no lo nombraba mucho. De repente David comienza a cobrar fama a su nombre a raíz de esto, ¿no? de que Goliat se presenta. Y la Biblia dice que David estaba cuidando las ovejas de su padre. Pero David estaba solo. Esto es lo que más me impacta, ¿no? Porque después, vamos a resumir un poquito la historia. Claro. De los 40 días que el paladín, Goliat, le está diciendo a los de Israel que alguien venga a pelear con él, ¿no? La propuesta era, si nos vencen, nosotros vamos a ser los servidores de ustedes, pero si nosotros vencemos, ustedes nos van a servir a nosotros. Sí. Ahora, ninguno se anima, porque vuelvo a repetirte, todos tienen la misma percepción. Tanto el rey como toda la multitud que lo acompaña. Y es muy difícil poder vencer miedos rodeado de gente que piensa igual. Es muy difícil, es muy difícil. Así que normalmente los que piensan igual a mí no me van a ayudar al avance, me van a ayudar al estancamiento. Durante 40 días la postura de Israel fue la misma. No nos animamos a ir a enfrentarlo. ¿Sí? No nos animamos, independientemente de que hayan guerreros dentro del pueblo de Israel. Ninguno se animaba a enfrentar a Goliat por el solo hecho de haber escuchado que era bueno, en lo que hacía. Y David solo. Claro. David rodeado de ovejas. O sea, ¿quién tenía para que le... O sea,
¿De dónde tenía una persona que le infunda algo? Exacto. O sea, no había. Pero ¿qué fue lo que sucedió en David? Que nosotros tenemos que aprender también de eso. Los miedos nos generan experiencia. Los miedos nos generan experiencia. Y David fue ganando experiencia solo, enfrentando los propios miedos. ¿Por qué? Solo, tal cual. Porque nadie lo va a enfrentar por vos. Nadie lo va a enfrentar. Y el miedo es un enfrentamiento de vida o muerte. ¿Sí? Vida porque vamos a ganar. Vida porque vamos a ganar. El miedo no nos va a frenar. Siempre lo que nos cuesta a nosotros es enfrentar el momento del miedo. Sí, dar el primer paso. Pero sabemos que no nos va a ganar. Ahora, de muerte, ¿por qué te digo que es de vida o de muerte? Porque si vos no lo enfrentás vas a perder todo. Por el miedo. Claro. ¿Se entiende? Hay oportunidades que se pierden por el miedo. Sí. Hay familias que nunca se pudieron lograr por el miedo. Por el miedo. Sueños que vos Sueños por el miedo. ¿Cuántas personas que están solas o solos y dicen, no, me fue tan mal, ¿no? Claro, no la vuelvo a intentar. Que tengo miedo que me vuelva a pasar lo mismo. Miedos, me imagino, a ver, porque David era pastor y de ovejas, cuidaba sus ovejas, pero qué tremendo porque él ya empezó a tener sus experiencias estando solo, cuidando sus ovejas. O sea, imaginemos que, a ver, literalmente las ovejas, algunas se van solitas, sin darse cuenta, se van desviando de todas el resto y de repente quedan a la deriva, quedan muy libres como para algún animal que quiera, ¿no? Atraparla, cazarla, en este caso leones y lobos y cuántas cosas que había. Y pensar que como todo buen pastor cuenta a sus ovejas, sabe que falta una y ya va a buscarla. Y de repente me imagino, ¿no? Al peligro y tiene que ir a matar y enfrentar a ese animal, a esa bestia, que puede ser un león, que puede ser cualquier tipo de animal, un oso, que imagínense que el oso es enorme, y lo tiene que ir a matar porque ¿Y sabés por qué lo enfrenta? Por el amor que le tiene a las ovejas. Entonces, yo creo que lo único que puede vencer el miedo es el amor. Wow, terrible. Sí, terrible. Lo único que puede vencer el miedo es el amor. ¿Por qué David se para frente a Goliat? Por amor a Dios y por amor al pueblo. Porque David remarca lo siguiente: ¿quién es este? Claro. ¿No? Que usa la palabra incircunciso. El otro día alguien me preguntaba y yo le digo, bueno, la circuncisión era para el pueblo judío, ¿no? Sí, tipo limpieza. Exacto. Pero era una marca en el cuerpo que si te veían, sabían que vos eras judío. Ahora, David utiliza la palabra incircunciso como diciendo, este no es judío. Claro, y no es parte del pueblo. Que viene a atemorizar, a dar miedo a toda la gente. ¿Y quién es este que viene, no? A querer enfrentar a mi gente y a mi Dios. Claro. Entonces, el amor me hace enfrentar los miedos. Porque si por amor me enfrenté al oso y al león para que no me mate las ovejas, por amor me enfrento a este gigante para que no mate a los míos, para que no mate a mi familia. Porque ahí estaba la familia de él, estaban sus hermanos, estaban sus conocidos, estaban sus amigos de toda la vida. Entonces yo creo que el amor vence los miedos. Vence los miedos. Así el amor vence los miedos. El amor a uno mismo. ¿Por qué uno tiene que vencer el miedo? Porque a veces quizás lo que vas a enfrentar no involucra a otros. En el caso de David involucraba a otros, involucraba a las ovejas, involucraba a la gente, involucraba a su familia. Pero hay miedos que me involucran a mí, ¿no? Me arriesgo a hacer un negocio, no sé, quiero ponerme a estudiar algo y no sé si voy a poder lograrlo. El miedo al amor también, al encarar un nuevo amor. Sí, y peor, el miedo a la muerte. Hay muchas personas que de hecho tienen ese miedo. A ver, el miedo te lleva a un montón de cosas. Si vamos al caso, el miedo te lleva
a hundirte a un pozo depresivo, el miedo te lleva a querer, a tener esos pensamientos de querer matarte, el miedo a apartarte de todos, a aislarte, a quebrantarte, a llorar y no sabes ya cómo controlar. Cuando se apoderó totalmente de una persona, de la mente de alguien, ya no sabes cómo, o sea, no podés, y por eso, como decíamos, y volvemos a eso, tiene que ver mucho con quién nos estamos rodeando. Exacto. Mucho tiene que ver con quién yo puedo contar, con quién yo sé que puedo pedir auxilio, ayuda y decir, me está pasando esto. A ver, entendamos esto. Así como David, decíamos hace un ratito, David estaba solo, pero él tenía una relación, un amor tanto hacia Dios, que sabía que él no estaba solo. Que así como podía enfrentar a cualquier otro tipo de animal, lo podía enfrentar a él, a ese Goliat. Y de hecho lo hizo, lo venció y hasta se aseguró. Qué bueno para las mamás que por ahí, si nos escuchan, nos ven, esto que hablaste también de que uno enfrenta y enfrenta el miedo por amor. A ver, mamá, si vos realmente tenés miedo por tus hijos, enfrentá ese miedo. Entendamos esto, que es espiritual también. Y enfrentarlo por amor a tus hijos. Ya no es que el llorar solamente, sino tomar una postura de guerrero, porque recuerden que ahora que hablando, todos los que estaban enfrente de Goliat, todos tenían miedo. Atemorizados estaban, tenían miedo, nadie quería dirigir una palabra porque estaba él ahí, que no me escuche, no me quería ni que me viera. Es que también no se animan a decir nada, porque también sabían que el que estaba al lado no lo iba a defender. Claro. Porque todos estaban en la misma posición. Bueno. Entonces, acá pierde uno, perdemos todos. Y tremendo David que se enfrenta y encima empieza a retrucar y a muchas cosas él, a ver, es impresionante. O sea, cómo se para. Y encima la persona, en este caso Goliat, que se ríe de él porque era chiquitito, vos con esa ondita, vos con ese palo. Recordemos que David no se quiso poner ninguna de esas, en realidad se lo puso, pero se sentía súper incómodo con todas esas corazas, armas, ¿no? que tenía que llevar un guerrero aparentemente en aquel tiempo. Y él dijo, no, sácame esto porque no es lo que acostumbro, no es mi forma, no soy yo. Entonces se quitó todo y se enfrentó como es él. Entonces digo, a veces pasa que el miedo quiere eso. Yo digo, ¿quién te pone en miedo? Porque así como hablamos de que estamos solos y que estamos con Jesús, ¿quién pone el miedo? ¿Quién quiere infundirte el miedo? El miedo siempre viene a raíz de algo. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, que el miedo es percepción, ¿no? Según lo que nosotros estamos procesando en nuestra mente. Sí. Pero el miedo siempre viene a raíz de algo. Alguien nos contó algo, vimos algo, una mala experiencia. Vuelvo a repetirte, ¿por qué le tenían miedo a Goliat? No porque solamente era gigante. Claro que Israel conocía el poder de Dios, pero también conocían la historia de Goliat. Entonces, el miedo no viene porque sí. Primero debemos saber que al miedo siempre se le abre una puerta. Hay una puerta que se abrió al miedo. ¿Por qué la gente tiene miedo a la oscuridad? Quizás porque viste una película de terror, claro. Porque, ¿se entiende? Sí. Alguien te contó una historia. Claro. Entonces ahí vemos que el miedo muchas veces es real. Primero y principal es real, en este caso de Goliat, porque Goliat está físicamente acá, no es que solo me contaron, lo estoy viendo ahora. Claro. Sí. Pero a veces el miedo también es imaginario. Porque como te conté hoy al principio, cuando uno va creciendo, ¿sí?, se da cuenta que lo que antes yo le tenía miedo, cuando bombeaba y miraba para atrás al campo, allí me aparecía algo, hoy yo ando libremente por todos lados. Claro, estás en la cabeza a veces. Exacto, entonces está el miedo que es real, pero está el miedo imaginario, el que nos quiere llevar a una realidad que no existe. Entonces yo tengo una frase, un lema, que lo vamos a dejar certificado si nadie me lo roba, que el miedo es un cobarde que quiere que vos también lo seas. Lo voy a repetir una vez más. El miedo
es Y un ya estamos casi cobarde, predicando. ¿no? Les voy a repetir. Que quiere que vos también lo seas. Qué bárbaro. Cuando David enfrenta a ese cobarde llamado miedo, porque yo me imagino que el miedo natural en David habrá estado, pero él lo procesa de una manera diferente. Y yo pude con un oso, pude con la fuerza de un león, Claro. este grandote también, pero no es imposible derribarlo. Claro, sí. Entonces, creo firmemente que el miedo cae una vez que alguien se atreve a no ser cobarde como lo que el miedo quiere que seas. Y cuando vos rompes esa barrera, los demás se dan cuenta que es posible lograrlo. Los demás se dan cuenta justamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Que tanto tiempo me tuvo atrapado el miedo. Alguien hoy me decía antes de hacer este podcast que el miedo nos paraliza. ¿Se entiende? Están las dos. Está el miedo que paraliza, pero está el otro que se asusta y tira ¿no? Y tira una piña, tira una trompada, ¿sí? Claro. Lo vemos en los noticieros cuando, no sé, de repente un motochorro aparece, ¿no? Para robar algo. Hay gente que se queda paralizada y sí, toma, pero hay otros que se reniegan. Se defienden. ¿Se entiende? Porque el miedo va a hacer las dos cosas. O va a sacar una reacción o me va a dejar paralizado. ¿Sí? Pero yo tengo que saber que hay que enfrentar con sabiduría. Con sabiduría. Esto no quita ahora de que la gente agarre esto y diga, bueno, un motochorro me lo voy a enfrentar. No, claro. No, estoy hablando de las reacciones que producen el miedo. Pero nosotros tenemos que aprender a manejar las reacciones con sabiduría. Vos fíjate que David del temor, porque estoy seguro que David tenía temor también, el temor natural, físico, de que hay uno que es más gigante que él. Por otro lado, la confianza en Dios, pero David utiliza la sabiduría. ¿Qué hace? La Biblia dice que él corre primero. ¿Se entiende? No esperó a que llegue Goliat, a que Goliat se acomode. No, él corrió primero y agarró las piedras que necesitaba para utilizar su onda. Entonces yo creo que si el miedo saca en nosotros ahora una reacción de decir, bueno, vamos a enfrentarlo, también hay que hacerlo con sabiduría. Así es. ¿Sí? Hay que hacerlo con sabiduría. No hay que anticiparse a predecir, me va a ir mal, no lo voy a poder lograr. No. Hay que correr a línea de batalla con fe, creyendo de que algo bueno va a pasar. Así es, terrible. Habíamos anotado de repente, porque esto, a ver, nos surge en la semana. Nosotros cada semana queremos dar a conocer, ¿no es cierto?, estos tipos de preguntas que nos surgen y nos pasan. Y a veces, ¿no? Estábamos, creo que en la cocina, en un momento estábamos tomando algo, creo que era unos mates, no sé qué, y ahí está, porque no sé, surgió el tema. Claro. Y hablábamos del gigante, y hay que vencer. Hay que ver, dice, cómo uno ve al gigante, porque el gigante es una amenaza según como lo veo, claro. ¿no? Según como lo veo. Así que por eso hoy es el mensaje. Creo que ese es digamos, según como lo veas. ¿El gigante o lo pequeño? Claro, bueno, lógico. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque David frente a él tenía un gigante, pero Goliat frente a él tenía un pequeño. Claro. ¿Se entiende? Pero vos fíjate cómo lo ve Goliat. O cómo provoca David que Goliat lo vea. Porque Goliat le dice, ¿qué soy yo? ¿Un perro? ¿Viste? De repente de pasar a ser un paladín. el mejor en guerra. Ahora de repente el tipo se ve como un perro. ¿Qué soy yo? ¿Un perro? Para que venga a mí con palo. O sea, Goliat vio algo en David porque de repente se encuentra con algo que nunca se encontró en la vida. Los que enfrentaron seguramente a Goliat habrán tenido espadas, habrán tenido lanzas, habrán tenido estaba acostumbrado él. Y de repente el loco este viene con una gomerita. Una gomerita y un palo. Y claro, y eso era lo que él preguntaba, él se decía. Entonces, el gigante, ¿sí? Es según como lo veas. Y lo mismo lo pequeño, porque hay cosas que son pequeñas, pero nosotros las hacemos grandes. Sí, eso es otro. Goliat, sin darse cuenta, lo hizo grande a David. Yo soy un perro, para que venite con la espada, haceme sentir bien, me estás haciendo sentir que soy cualquier cosa delante de tus ojos, ¿no? Por eso mucho tiene que ver la percepción de cómo lo veo. A veces no es tan
tan dramático, tan grande como nosotros lo vemos. Por eso es bueno rodearse de gente que piense diferente. Así es. Y aceptar que alguien piense diferente y te haga ver las cosas de otra manera. No te encierres en cómo lo veo, sino pienso que es así, exacto, es así, ¿no? darle lugar a la razón, ¿no? Al razonamiento, a decir, che, es verdad lo que me están diciendo. Sí. No era tan así como lo estoy viendo. Está bueno tener otro punto de vista. Otro corazón también, porque si no uno se encierra, no, es así como lo pienso y queda como en el orgullo también, decir, para mí es así, o no, es imposible, o no puedo, y es más fuerte que yo, no. Exacto. O sea, si alguien te lo está diciendo a una persona, ojo, una persona que vos decís, superó los miedos, yo sé quién es, de una persona que yo he tenido esto y lo pude vencer y vencí, mirá, ahora vos me ves, es como estoy, o sea, que sí podés salir de ahí. Entonces eso está bueno que la persona sí entre en razón y diga, no es tan así, tiene razón esa persona que me está aconsejando, esa persona que me dice, esa persona, aún los que están mirando este video y a medida de lo que estamos charlando, que también están pensando, wow, mirá como lo que dicen, porque yo estaba así o me sentía de esa forma como la que dicen, lo que están hablando. Entonces está bueno esto. Creo que la idea de esto también es eso, que vos puedas salir de ese pensamiento que te limita y pensás que es así. Entonces romper con todo esa limitación y que te animes a avanzar, que te animes a enfrentar esos temores, esos miedos y saber que siempre hay oportunidades y las tenés que aprovechar las oportunidades y hacer. La madre que aproveche y confíe y se enoje en cuanto a la situación de una manera diferente, decir, no, empezar a declarar, eso no va a ser así, va a haber un futuro en mi casa, va a haber futuro sobre mis hijos van a poder salir de la que están, pero yo me voy a permanecer, yo voy a estar, siempre me van a ver una mamá que los va a ayudar, siempre va a haber una mamá que los va a alentar. O el papá. O el papá, por supuesto, el papá nos deja también. fuera a los hombres. El papá también. Pero bueno, la mamá es como decías vos, es la que, a ver, por ahí es la que más está con los hijos, porque el padre, entiendo que hay padres que tienen que salir a trabajar o tienen que salir. Pero bueno, la mamá es como la que, a ver, las madres nos damos cuenta en las miradas de los niños, de nuestros hijos, del esposo, o sea, nos damos cuenta, somos más, apóyenme en las mujeres, nos damos cuenta enseguida de todos, tenemos como le dicen, el sexto sentido, y ese es el Espíritu Santo, pero el que nos dice, nos avisa, nos muestra, nos damos cuenta. Pero qué bueno esto de enfrentar los miedos. Así que nosotros tuvimos miedos también en cuanto, no a lo que dijimos anteriormente, sino miedos a ver, ¿te acuerdas cuando nosotros nos ungieron como de pastores y teníamos que arrancar una iglesia? Era un miedo para mí, decir, ¿cómo enfrentamos ahora esto? Pero qué bueno que siempre nos apegamos a gente, en este caso a personas tan sabias que nos fueron encaminando y nos fueron diciendo cómo es. Claro. Por eso nunca hay que rodearse de gente que piensa igual. Siempre gente que tiene una mirada diferente de las cosas y que tiene resultados en su vida. Así que, muy bien, bueno, llegamos al final. De este segundo podcast. Sí, este es un episodio, sí, espero que, bueno, y como decían, que nos dejen sus preguntas. Exacto, ¿a qué le tenés miedo? Tal cual. O no sus preguntas, sino quizás que nos hagan conocer cuáles son sus temores. O me gustaría que hablen de tal cosa. Exacto. Si querés escribirnos personalmente también, ahí te dejamos nuestras redes sociales para que te puedas contactar con nosotros y podamos conversar privadamente y ayudarte en todo lo que podamos. Así es, así que te mandamos un beso grande, gracias por estar ahí también del otro lado, esperamos que pueda serte útil todo lo que hablamos hoy, y bueno, y con un fuerte abrazo te despedimos para el próximo viernes, también estar ahí y tener otra nueva charla, otra nueva pregunta y poder volver a encontrarnos. Así que nos vemos, que tengan una buena noche todos. Nos estamos viendo. Chau, chau.